Cada día siempre hay un mensaje que tenemos que saber ver en lo que nos quiere decir el Señor a través de todos, ¿no? Del que preside, del que está, ¿no? Y de los himnos. No sé decir cómo da gozo al triste. Y bueno, el Señor nos consuela con su palabra y los himnos justamente son lo que nos marcan también una manera de expresar lo que nos pasa. Gracias al Señor por todas las palabras siempre de aliento a todos los hermanos, a todos aquellos que nos han acompañado en estos días. Fueron días de mucho movimiento, pero el Señor nos cuidó y nos trajo hasta aquí. Muy bien, yendo a nuestro tema de hoy, tenemos que hablar de los conflictos, ¿no? Y justamente ahí tenemos uno de los lugares que se llama el conflicto en el matrimonio. Estamos en una serie y esta serie es bueno llevarla adelante. La semana pasada lo pude ver por el anuncio de la iglesia que se hizo un curso en Nueva Provincia de lucha contra incendios. Entonces me dejó preocupado el tema. Entonces, pero por las dudas, para que no sepan, no me voy a adelantar mucho, pero sí les voy a decir que el fuego se enciende, ¿saben por qué? Por distintas razones. Y hay una que marca este triángulo. En este triángulo ustedes tienen tres cosas que hacen a un fuego que se encienda. Una es el calor, otra es la temperatura, ¿no es cierto? El oxígeno, perdón, y otra es la combustibilidad o el combustible. Cuando se combinan esos tres elementos, va a haber fuego. Si ustedes sacan alguno de ellos, si lo apaga al oxígeno, se lo saca al oxígeno, se apaga el fuego. Si no se le da temperatura, se apaga el fuego. Y si no hay combustible, se va a apagar el fuego. Así que eso es lo que pasa. Y entonces ahí uno piensa en el conflicto. Y el conflicto es una situación en la cual dos o más personas entran en confrontación, en oposición, para lograr sus objetivos, porque ellos tienen que decir lo que uno quiere y entonces la otra persona piensa diferente. Y hay un conflicto ahí. ¿Un conflicto es malo, es bueno? Yo una vez, esto es un tema interesante, dice, uno vive en conflicto, todos los días vive en conflicto, desde que se levanta. ¿Qué me pongo? Ya es un conflicto. Y cuando le pregunta a la señora, ¿qué querés que hagamos? Y ¿qué de comer hoy? Ya es un conflicto, porque uno pide carne, el otro verdura, y ya la cosa va subiendo. Entonces, la cuestión es si hay crisis o no crisis en el tema de subir el conflicto o hacer lo que quieras, ¿no es cierto? No me preocupa, no es un tema que me preocupe. Entonces, a lo mejor ahí se apaga el conflicto. Se fueron algunos de los temas que pueden alimentar. Y en el conflicto, en el matrimonio, justamente, están más o menos el mismo triángulo. Están las presiones, está el carácter y están los problemas. ¿Qué hacen más o menos que se encienda de la misma manera un fuego o no pueda ocurrir? Así que con este triángulo vamos a ver un poquito más lo que sigue. Ahí está. Bueno, ahí teníamos las presiones. Las presiones son las circunstancias generales, las cosas que están fuera, externas. Y ahí hay un montón de cosas. Justamente recién estábamos hablando por la economía, por la situación política, por la situación social. Perdió tu equipo, entonces también es una presión. Te sentís mal, hay gente que se siente mal. Hay muchas cuestiones que hacen que la persona esté con presiones, presiones económicas, de todo lo que hace a que esa persona tenga, o todos nosotros tengamos presiones externas. Nosotros tenemos que resolver una situación particular, o sea, tenemos que resolver un problema que se nos presenta ahora, que es el tema que tenemos que dar respuesta. Y sabemos que tenemos que dar respuesta hoy, o sea, no es que hay una presión más a veces a que nuestra situación tenga que ser resuelta de una manera urgente. Y influye ahora el carácter. Yo cuando hablo de carácter hablo de una conducta más un temperamento. La conducta es aquello que nosotros podemos modificar.
Pero el temperamento ya es más difícil, porque eso es una constante. Por eso le puse una K al lado. Es una constante. Esa constante nos está hablando de qué cosas, de cómo somos nosotros. Eso viene de fábrica. Eso viene de fábrica. Cada uno de nosotros tenemos un carácter, un temperamento. Ese temperamento lo podemos clasificar como se clasifican en sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. ¿Y cómo son estos? Y estos son un temperamento sanguíneo, es una persona alegre, optimista, comunicativa, cálida, pero irreflexiva. Un temperamento flemático es una persona con una armonía interpersonal, muy ubicado siempre, ¿no es cierto? Y busca las relaciones cercanas, es más bien cuidado. Una persona colérica, bueno, ahí lo tenemos algunos conocidos, ya que nos conocemos. Yo conozco a uno todas las mañanas en el espejo, lo veo, que dice, orientado básicamente a objetivos inteligentes, analíticos y lógicos, pero que a veces necesita acción. Entonces, después también está el melancólico, y el melancólico uno dice, no, esta es una persona que es introvertida, prudente y atenta a cualquier cosa que sucede a su alrededor. Estas son cuestiones que hacen a que cada uno de esos temperamentos se formen con un carácter y con una conducta y hagan un carácter. Yo lo que digo de todo esto es qué pasa cuando el creyente acepta a Cristo. Entonces yo siempre dije que el carácter se transforma en dos condiciones. Es mucho más fácil poder manejarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo define de dos maneras. O sos espiritual o sos carnal. Y eso es la manera en que uno puede manejar la conducta, ¿no es cierto? La manera de crecer. Tratar de llegar a ser cada día mucho más espiritual. Ser manejado por el espíritu significa. Uno piensa cuando la gente dice espiritual, lo encasilla dentro de esta persona siempre con cara seria. No, es una persona que puede seguir manifestando su alegría, puede tener su temperamento completamente natural, pero que está modificando su conducta a seguir lo que la palabra dice y la forma en que Cristo se manejó. Porque nosotros tenemos que tener luego un solo carácter, que es el carácter y la medida de Cristo. Entonces, en esto tenemos un texto. Y hablo como humano, dice Romanos 6, 19. Y esto 19 me encantó, porque dice, hablo como humanos por vuestra humana debilidad. Y esto es lo que me llamó la atención, la humana debilidad que tenemos. Tenemos una debilidad que es humana. Pero ¿qué dice el texto? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, eso es la época vieja, no es de ahora, ¿no? No es de ahora. Pero ahora, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Está adelantando lo que va a decir en Romanos 12, transformarnos. Entonces, acá tenemos una debilidad humana que tiene que cambiar. Bueno, eso es lo que estamos viendo en la conducta para los conflictos. Los conflictos los tenemos que manejar de una manera que podamos dar una respuesta. Y esa respuesta va a estar regulada por cómo nosotros nos vayamos transformando día a día más en la mente de Cristo. Pero estamos hablando del matrimonio. Y cuando hablamos del matrimonio, tenemos que ver tips preventivos. Y esto, debemos ser sinceros con Adriana. Empezamos cuando el tema nos gustó, me encantó, cuando nos dijeron que tenía que hablar de esto. Empezamos a tratarlo y dijimos, vamos a hablarlo entre nosotros, ¿no? Así que fue la primera causa de conflicto. No. Entonces me fui como un reportero. ¿Vieron como los detectives que se van con la libretita? Bueno, yo estaba con la libretita en todo momento, colocada acá, porque cada momento charlábamos, nos encontrábamos en el pasillo, en algún lado, en el auto, en tantos kilómetros que hicimos, e íbamos anotando. Anotalo eso, anotalo. Entonces después lo tuvimos que resumir, achicar y ir llevándolo a los tips preventivos para evitarlo. Entonces, los acomodamos en 8, podemos hacer muchos más, pero esto después les dimos entidad para que en el conflicto en el matrimonio especialmente nos ayude a sobrellevarlo, a que no ocurra, ¿no es cierto?, un incremento del conflicto, sino que el conflicto pueda ser resuelto. Y eso nos lleva, en primer lugar,
el divorcio no es una solución del conflicto. Este es un tema que es directamente lo que está pasando en este momento. Hay mucha presión. ¿Se acuerdan lo que decía yo de la presión externa que afectaba la situación? Bueno, hay mucha presión de la sociedad, del mundo, de todos lados. Dice, bueno, che, si es tan fácil, porque ya no se casa el hombre, ahora se junta. Pero eso no en la iglesia. En la iglesia estamos hablando que hay un casamiento, hay una orden, y ese orden Dios lo estableció. Una de las cosas que me gustó es cuando Dios nos resolvió el primer conflicto que tuvimos cada uno. ¿Cuál fue el primer conflicto? Que nos queríamos casar. Estábamos solos. Adán estaba solo, no se le encontró ayuda idónea y se le resolvió el problema. Dios le resuelve el problema a cada uno. Ahora, si después tenemos textos, quien haya esposa, encuentra el bien, quien da un montón de soluciones en los conflictos y después lo primero que queremos hacer es sacarnos la solución que se nos dio al primer conflicto que tuvimos, estamos mal. Entonces, hay una idea de que acá en este punto no se negocia. Entonces, así que ya no son dos, sino uno solo. Es como amputarse uno si se separa. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No lo podemos separar. En segundo lugar, quien haya esposa haya la felicidad, como decíamos recién. Muestras de su favor que le ha dado el Señor. O sea, el Señor nos ha mostrado la primera bendición en darnos aquel complemento que nos hacía falta para poder funcionar, porque si no, no podíamos funcionar. Pero los que están unidos en el matrimonio, mando no yo, sino el Señor, esto lo escribe Pablo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto está en 1 Corintios 7, 10, 11. Esto es mucho más largo porque habla sobre el divorcio y sobre las situaciones. Pero no es fácil decir me voy. No es fácil, no lo tomemos como primera solución. Y es el primer punto que tenemos que saber. O sea que lo que estamos acá vamos a tener que resolver el conflicto entre nosotros dos. No hay otros. Estamos hablando del matrimonio. En segundo lugar, las crisis no son de un día para el otro. Yo le puse unos cuantos almanaques, ¿no? ¿Cuál es la gota que rebalsa el vaso? Siempre dice que es la última. Yo no sé si es la última. La última es la que entró en orden. A lo mejor es la mínima de las situaciones. A lo mejor antes se han tragado baldes de agua o metros cúbicos y metros cúbicos de agua, cataratas. ¿Y a quién le echamos la culpa? A la última gotita, que fue la que rebalsó. Entonces, esto quiere decir que se ha dejado llenar el recipiente del conflicto demasiado. Entonces, esto habla de que las crisis no son de un día para el otro. Entonces hay que trabajarlas diariamente. Por eso dice el Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y acá hay 2 o 3 temas que pueden surgir. En primer lugar, la solución en el matrimonio empieza por la humillación y el sometimiento. No podemos entender esto si no comprendemos que estamos para agradar al otro. Estamos hechos para conformar una unión donde lo más importante es la persona, que la otra persona sea feliz, ¿no es cierto? Estamos buscando su felicidad permanentemente, porque para eso nos hemos casado. Porque si buscamos que dice, no, yo me traté de satisfacer mi necesidad, empezamos mal. El matrimonio no es para satisfacerse uno, es para buscar el bien del otro, porque de esa manera se complementa y se van dando. Entonces, esa humillación en primer lugar, la ansiedad, que es un problema externo, que estamos tratando de ver que eso sea echado, ¿no es cierto? Toda nuestra ansiedad o todas nuestras preocupaciones, confiar en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, que es también la confianza que tenemos que tener en la fe que el Señor está resolviendo. Por eso dice que cada día esto hay que hacer una limpieza, una purificación del tema. En tercer lugar son cuando vienen los hijos. Los problemas de los hijos deben ser abordados juntos. Siempre está
se lo ve el problema entre ambos, tiene que ser tratados entre ambos porque los padres, o muchas veces todos nosotros sabemos, lo vemos acá muchas veces, ¿a quién le pedimos que nos deje hacer tal cosa? Y vayamos al más bueno. Siempre va a pasar en todos lados, ¿no? Entonces hablemos con... ¿Para qué vamos a hablar con el otro que siempre hay problema? O no está, o no tenemos una resolución. Entonces, saben que hay un lugar, y como la naturaleza es perezosa, siempre busca el camino más fácil. Lo mismo las personas, ¿para qué vamos a buscar el camino más difícil? Entonces buscando el camino más fácil es con aquella persona que menos problemas nos trae, o consiente o autoriza. Entonces esas autorizaciones tienen que ser en una cabeza de una sola manera. Estábamos hablando que era una parte indivisible el matrimonio, y si es indivisible no se puede separar. Entonces, lo que piensa uno, piensa el otro. Y para ello tenemos que ver que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea que está hablando de en esa unidad. Yo una vez había escrito, ¿no?, de que si el Señor hubiera pensado que lo mejor que tenía que hacer era en el matrimonio de 2 hacer 1, ¿por qué no creó, ya que estaba creando todo, un ser con los dos juntos, pegados? Ya está hecho, ¿ya para qué? Por más que nosotros ahora estamos en esto de todo rápido, hagámoslo hecho, ya lo traemos hecho, pegaditos, y ya andaban todos juntos. Y el Señor lo que está buscando es que si uno cae, el otro lo puede sostener. Entonces, era necesario que tuvieran la suficiente unidad para ser uno, pero la suficiente independencia para ayudar al que está afuera. Entonces, esa unidad es lo que permite la unidad idónea, la que permite trabajar y fortalecer el matrimonio. Y nosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, que lo que hay que incluir en esa educación de los problemas de los hijos no es lo que yo pienso, no es lo que me parece que me está diciendo la ESI, no es lo que la educación sexual integral, ¿no? Lo digo, no es lo que me está diciendo el canal de televisión, el influencer, así cualquiera de estas cosas que nos están pasando. ¿Quién es el que está acá marcando la tendencia? El Señor, porque acá dice, en la amonestación del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de saber uno conocer el temor de Dios es que justamente viene desde el hogar. Y eso es lo que se nos está indicando para que no ocurran cosas posteriormente. Muy bien, los acuerdos buscando la guía del Señor al orar. Venimos a una reunión de oración. O sea, y muchas veces la oración en el hogar pasa, bueno, vamos a sentarnos a la mesa, gracias Señor por los alimentos, gracias por que nos trajo, porque la ha vestido. Y entonces la unidad familiar de la oración o la oración conjunta pasa por lo que cotidiano, lo que pareciera que fuera intrascendente o cuando ocurre un problema. En vez de buscar la previa, la preventivo, de todas las medidas. Y las medidas preventivas ocurren cuando orando los dos van teniendo respuestas. Nos está pasando muchas veces vos sabés que eso que vos pensaste, yo también lo estaba pensando. O eso que escuché, vos sabés que hoy escuché tal cosa y vos lo estás diciendo ahora, ¿no? Y muchas veces va a haber esa coincidencia. Entonces, eso significa que se está en un mismo espíritu. Pero por eso hay que hablar. El matrimonio lo primero que tiene es diálogo, es comunicación. Y en esa comunicación hay que ir buscando la guía del Señor en oración. Por eso dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esto significa estar todo el día atentos, no dejarnos dormir. Velad significa eso. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto justamente también está hablando de una conducta, ¿no? ¿Qué es lo que prima? ¿La regla, ¿no es cierto?, la justicia o el amor? Y el amor es, pensemos, lo que tuvo el Señor para con nosotros.
Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto es Mateo 18, 19. Y habla de cómo uno tiene que estar orando, y es un tema más para la oración que para el conflicto, pero sería muy interesante ver cuánto hay de 2 orando juntos. Eso nos está hablando de una necesidad. Muy bien, menguar los conflictos propios y no llevar problemas ajenos. Bueno, de esto hay una tendencia también a no buscarse cosas de afuera, ¿no? Menguar los conflictos propios. Quiere decir que si hay cada día algo por no hacer problema, ¿para qué lo vamos a hacer? No tengo nada que hacer, vamos a hacer algo, un problema. ¿De qué podemos hacer? Vamos a hacer un problema. Y no llevar problemas ajenos. Esto también, muchas veces estamos más pendientes de alguna situación externa que de lo que está pasando en casa. Y me ha pasado ver últimamente, o en muchos casos, ver que se está derrumbando el hogar y la persona lo único que le preocupó es, che, ¿viste quién trajo el equipo de fútbol tal como entrenador? ¿Viste quién está en esta noche en tal programa? ¿Viste quién? Entonces digo yo, ¿vos no te das cuenta de lo que está pasando en tu hogar? Y vos estás pensando con la mente en otro lado totalmente. Esa persona está ausente de todo, de toda una realidad. Entonces, involucrarse, esto nos lleva justamente a un compromiso, que es lo que trae a una persona al matrimonio. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. Eso también habla de menguar los conflictos propios. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, 13 al 14. Ahí ponemos los textos para que después también lo ratifiquemos. Esto nos va dando de ideas de cómo el matrimonio se puede ir consolidando. Vamos llegando ya a la segunda mitad. El nivel de conversación durante los conflictos. Hay veces que he tomado la precaución de escuchar diálogos en un transporte, o a veces o personas que están muy cerca, en una fila del banco, en algún lugar, ¿no? Y la forma de hablar me da la idea de que están hablando con diálogos impuestos por la televisión, por la radio, por la propaganda o no sé, por algo. Ya hay una forma de hablar que es una moda, a lo mejor del tiempo, ¿no? de cada circunstancia. Entonces, se ha pegado tanto el modo de hablar que ya hasta en la conversación, cuando uno va de una provincia a la otra, lleva cierta tonalidad, ¿no? O tono, y uno reconoce a que es de alguna provincia, de otra, y porque se ha criado y se ha movido en eso. Y cuando va para el otro lado lo pierde. Y cuando vuelve a la provincia le dice, ya hablas como los porteños. Sigue y en la provincia, sí, vos no me cabe duda que sos de tal provincia. No quiero decir nada para no meterme con provincia, con ningún problema con provincias, pero ya no sos el mismo. Y entonces, y en la provincia tampoco se reconoce. Está en esa ambigüedad, ¿no? del doble tonalidad. Y esto está hablando también de la forma en que tiene que conversarse. ¿Qué forma de conversación tenemos dentro del matrimonio? ¿Se nos está pegando un diálogo, conversación, idea de lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿O tenemos la pureza todavía de lo que nos dice la palabra y con que nos vamos alimentando? Y por sobre todas las cosas, en esa forma o actitudes, ¿qué es lo que está primando? El diálogo. Ahí dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, acá yo puse de la siguiente manera, ser psicólogos. ¿Qué hace el psicólogo? Escucha, oye, no habla, escucha porque quiere tener un claro concepto de todo lo que está hablando esa persona. Y habladores
en casa, ¿no es cierto? Por sobre todas las cosas que cuando uno hable en la casa todo lo que hay que hablar en la casa. Porque hay gente que habla después en otro lado y va y le cuenta a la amiga, a la vecina y demás lo que no le dijo al esposo o a la esposa, ¿no es cierto? Y lo habla en otro ámbito. Entonces, por eso digo, habladores en casa de los temas. Igualmente los chicos, tratemos de... A veces yo sé que hay que ir con sacacorcho, ¿no? Hay que tratar de tirar palabra por palabra, pero muchas veces es bueno buscar la forma de entrar por el diálogo. A veces nosotros hablamos en difícil, ¿m? Y los chicos no nos entienden. La humillación y el someterse significa también someternos al lenguaje de los chicos y tratar de ver en qué manera puedo entrar en el diálogo, en los temas que tienen ellos, también para poder manifestarse que en el hogar haya un diálogo. Evitar preconceptos y enfocar el problema no a la persona. Esto es muy común, ¿no es cierto? Porque ya te conozco lo que vas a decir. ¿Se acuerdan eso del chavo cuando empieza a preguntar qué va a hacer tal cosa? Menos, ¿no? Tampoco. Ni lo alcanza a decir, pero ya la persona lo conoce tanto que le dice, y a lo mejor ese día trajo ideas nuevas y no se le alcanzan a dejar decir. Eso es lo más triste. Pero es bueno evitarnos los preconceptos, los rotulados. Nosotros rotulamos muchas veces a la persona. A ver qué me va a decir este. Y ya con eso lo matamos. ¿Qué me va a decir? Si no tiene otra cosa más que tal cosa en la cabeza. Pero ese día se había alimentado de la palabra y quería expresar algo. Y ya nosotros se lo negamos. No lo dejamos hablar. Hemos sido censores con C, de censar, de censura, de tratar de evitarle que la persona hable lo que tiene que decir. Entonces, evitar los preconceptos y enfocar el problema. Porque muchas veces cuando empezamos a hablar, ¿ves? Ya empezamos a decirle a él, digo, no, el problema no, vamos a hablar del problema, el problema es tal cosa. Porque cuando uno empieza a hablar, dice, ¿te quedaste con esa camisa hoy? No, pero estamos hablando de otra cosa. Te pusiste la misma que ayer. Dice, no, pero vamos a hablar del problema. No nos enfoquemos. Que el techo le falta pintura, lo vamos a arreglar. Pero es otro problema que tenemos que solucionar en otro momento, no en el momento ahora que estamos hablando de otra cosa. Tratemos de enfocarnos en ese lugar. Dice la palabra, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estas son pautas que nos fija la Biblia. ¿Ves lo que dice la Biblia? Dice, en esto hay mucho antes una palabra que es el sometimiento. Sométase cada uno de vosotros. Falta decirlo, faltaría incluirlo. Pero da una pauta de cómo tenemos que dialogar, cómo tenemos que trabajar en el hogar. Me queda el último punto. Las perezas implican vicios. Y esto es uno de los temas que también se dejan pasar. Dice, todo por un clavo. ¿Ustedes conocen esa historia? Dice que por un clavo que se salió, se cayó la herradura. Por la herradura que se perdió, se mancó el caballo. Porque el caballo se mancó, no llegó la orden. Porque no llegó la orden, se perdió la batalla. Porque se perdió la batalla, se perdió el reino. Todo por un clavo. Entonces, cuando nosotros dejamos a lo mejor, tenés que arreglar esa puerta que cruje. Sí, mañana lo hacemos. Y ponele el WD-40 horas, un ratito, no te cuesta nada, sale enseguida, ¿no? Movete un poquito, ¿viste? Entonces, sí, pero mira, ya empieza el Manchester contra el Liverpool, dice, pero esa es una liga, de acá juegan, acá. No, pero no importa, ¿viste? Está preocupado en otra cosa, y no hay preocupación por lo propio, y a veces hay que motivarlo. Entonces, uno tiene que, yo sé que de acá los maridos me van a matar, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que decirlo, traigo los ejemplos más, a mí prefiero que me maten ustedes y no mi esposa después, ¿vieron? No, bueno, pero uno está tratando de decir los problemas que uno tiene generalmente, y estos son de la pereza. Y la pereza justamente también
es una situación que en el hogar lleva a que después dicen, se fue acumulando. ¿Se acuerdan del punto 2? El punto 2, las crisis no son de un día para el otro, pero se fueron dejando pasar. Las zorras pequeñas, muy bien, echan a perder los peñados. ¿Por qué? Porque justamente no hubo cercas corregidas, no hubo lugares donde se tomaron las medidas preventivas para que no se arruinara un fruto. Y eso es justamente lo que también ayuda en este punto. Y buscamos un texto, ¿no? Por supuesto. La pereza, se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Así que fíjense acá los de Aram, cómo estarán contentos porque se llueve la casa. Aunque sea pues, llamá a Aram, ¿viste? Si no podés hacerlo vos, llamemos a lo que puede arreglar el techo. Ustedes saben que este es un buen punto, lo que acabo de decirle. Muchas personas le dicen, che, pero vos no cortás el pasto. No, yo estoy trabajando en algo que en 20 minutos yo puedo conseguir o lograr el dinero que pueda venir una persona a pagar y cortar el pasto. Entonces, y puedo tener tiempo para otra cosa. Si vos lo querés que yo te lo haga por una voz, que vos querés que yo te lo corte en forma profesional, pero yo tengo que aprender, muchas veces buscar el combustible, la máquina, y hay personas que lo pueden hacer. También a veces no seamos tan críticos de cuando uno compra. Lavar el auto, pero uno a veces puede pensar de otra manera. Si tengo tiempo y puedo ahorrarme la plata de lavar el auto, a lo mejor puedo con esto ofrendar para algún propósito en la iglesia porque sabemos que hay muchos hermanos que lo necesitan. Eso ya sería otra forma de verlo. Pero muchas veces tengamos en cuenta cuál es la solución más práctica para el momento cuando uno lo habla en el matrimonio. Por eso son dos puntos que son interesantes para tratar. Por último, una promesa de Dios. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás los ríos y no te ahogarás. Y le puse esto. Caminarás en el fuego, caminarás en el conflicto y no te quemarás porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Isaías 43, 2 y 3. Que el Señor nos ayude entonces a que estos tips y conceptos que nos da la palabra de Dios nos ayuden a crecer en el tema de solucionar conflictos.